todo esto que nos ha mostrado efectivamente no solo que hay división en varios sectores en el territorio nacional y lo más preocupante entre la población misma, sino que también muestra cómo estamos hoy por hoy en cuanto a los poderes del Estado. Una asamblea legislativa que no permite escuchar el mensaje de la presidenta y por el otro lado también se cuestionó en su momento que durante el mensaje que emitía la presidenta de la asamblea, en este caso la presidenta de la Cámara de Senadores, Eva Copa, tampoco se la pudo escuchar en la televisión estatal. Pero vamos a hablar del tema en este momento con nuestros dos invitados especiales. Tenemos a Franklin Parejas, que nos acompaña, analista. Saludamos a Franklin y también a Daniel Valverde. Franklin, buenas noches, bienvenido a Que No Me Pierda. Buenas noches, un saludo muy cordial y lo propio a mi querido colega Daniel Valverde. Franklin está en la ciudad de La Paz, Daniel en Santa Cruz. Buenas noches, Daniel, ¿cómo está? Buenas noches, Cecilia, gusto de saludarla y también un saludo cordial a toda la audiencia que sigue su programa y por supuesto hasta La Paz, a Franklin, con deseos de buena salud para todo Bolivia. Bien, César. Gracias, un saludo cordial a nuestros panelistas también que esta noche nos van a acompañar, Cecilia, amigos televidentes, para analizar un poco, algunos de los anuncios que hacía la presidenta Yanine Áñez desde Palacio de Gobierno, mientras la señora Eva Copa en la Asamblea también brindaba otro informe. Pero hablemos concretamente de hechos. Se ha referido a los bonos, y esto es lo que decía, por favor, vamos a recordar lo que decía esta mañana la presidenta Yanine Áñez. En total, hemos realizado más de 11 millones de pagos en bonos a millones y millones de personas en toda la República. Un alcance nunca vivido en nuestra historia, un alcance que marca un antes y un después en las políticas de bonos, en las políticas de solidaridad y en las políticas de ayuda en Bolivia. Y en este tema de los bonos, permítanme ser muy clara. Estimados señores y señoras de la Asamblea, de aquí en adelante, en Bolivia hay dos caminos. El camino de los que saben hacer solidaridad y el camino de los que no saben hacerla. Como ya conocen, hace 19 días hemos lanzado el bono salud y ya es claro para todos que el MAS está en contra de este bono, porque es claro para todos que el MAS en la Asamblea se niega a liberar el dinero para pagar este bono a las familias. Pero también es claro para todos que el resto de los políticos y candidatos a la presidencia en el país han guardado un silencio cómplice. A propósito de bonos, ¿qué dice don Franklin Pareja, don Daniel Valverde? Empezamos con Franklin, por favor. Gracias, César. Bueno, efectivamente ha sido un discurso bastante corto porque no es un informe de gestión, sino un mensaje presidencial. Y el eje central, o por lo menos uno de los ejes centrales, ha sido el referido a la imperiosa necesidad que tiene el gobierno de liberar unos créditos que están paralizados o bloqueados en la Asamblea Legislativa, y ha puesto de manifiesto, y algo que todos sabemos, que definitivamente en el país hay una total ausencia de coordinación y de comunicación entre dos órganos, es decir, ni siquiera hay una separación, lo que existe es una ruptura y una fractura de la institucionalidad del país, donde priman intereses y cálculos políticos. La Asamblea, en un afán obstructivo, lo que está haciendo es tomar una acción básicamente de corte electoralista, muy malintencionado. No creo que sea inteligente porque en términos de rentabilidad política, la población boliviana, pues no puedes insultar la inteligencia tomando este tipo de acciones pensando que esto te va a generar alguna rentabilidad. Pero ciertamente que como no hay mucho que informar en un periodo corto de gestión, no se ve tampoco un trabajo en ninguna de las otras áreas o sectores a través del gobierno. Todo está focalizado y centralizado en la pandemia. Enciendes un canal, una radio, un periódico, todo gira en torno a la pandemia. Y entonces los bonos es lo que se convierte en la asistencia condicionada que tiene un Estado
para una población que está confinada, encerrada o en cuarentena. El punto es que los bonos no son ad infinitum, la capacidad económica del país está al límite, la cuarentena es insostenible por las características intrínsecas que tiene un país pobre, que vive del día a día y que encima la encierras, no tiene ahorros y definitivamente se está volviendo un tema extremadamente complejo, muy difícil de resistir, y en ese sentido lo que busca el movimiento socialismo es llegar a un momento crítico de tensión tal que se pueda armar una convulsión, y por lo tanto lo que estamos viendo es que en los afanes de utilizar este argumento de ir al 6 de septiembre para hacer cumplir como fecha de elección, en realidad están muy lejos de ser ciertos, porque estás poniendo en riesgo el 18 de octubre, que es la nueva fecha, y básicamente la intencionalidad con todas las acciones que se ven es que no quieren que haya elecciones. Lo que quieren es que haya un caos, una convulsión y un gobierno que está en absoluta soledad, con una presidenta sin poder, sin autoridad y que ha perdido popularidad. Se encuentra sola, un gobierno completamente solo y que ha entrado en desesperación. Gracias, don Franklin Pareja. La misma consulta, don Daniel Valverde, el tema de bonos, ¿cómo lo ve? César, bueno, hemos escuchado los 40 minutos que duró el discurso de la presidenta y creo que por lo menos 2/3 partes han estado centradas cabalmente en el alegato de los bonos. Los bonos son importantes en esta época, ¿no? Y en todos los países de la región nuestra que tienen condiciones socioeconómicas similares, los gobiernos están impulsando la entrega de bonos, otros mecanismos de auxilio hacia la población, lo cual no está mal. Pero lo grave es dos cosas, ¿no? La primera es que nuevamente se refleja la escasa o nula capacidad de diálogo que tiene el gobierno, tanto el legislativo como el ejecutivo, que son gobiernos con plazo vencido, son gobiernos que no tienen ya capacidad de concertación, ¿no? Son gobiernos que no tienen legitimidad, por lo tanto les cuesta y va a ser imposible que se pongan de acuerdo. Ellos están jugando solamente al escenario electoral, están jugando a polarizar y a posesionarse como figura en perjuicio de la sociedad boliviana, ¿no? Que necesita medidas, que necesita certidumbre, que necesita diálogo y concertación. Lo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Además de eso, es que la presidenta se abra escenarios de confrontación innecesarios en una fecha cívica donde lo primero que hay que hacer es reflexionar sobre la situación del país. Lo primero que tendría que haber hecho es una retrospectiva histórica necesaria en este momento, porque este es un momento crítico para todo el país. Pero además de hablar 2/3 partes del tema vinculado con los bonos, ¿no? Sin generar ninguna reflexión, se abrió de manera totalmente imprudente otros ámbitos de confrontación. ¿Con quiénes? Con el Tribunal Supremo de Justicia, ¿no? O sea, unas alocuciones sobre el Tribunal Supremo de Justicia, reitero, imprudentes, cuando todos sabemos que finalmente es la presidenta Áñez quien nombró, ¿no?, a don Salvador Romero y le reclama a él más seriedad. No entendemos bien esa parte. La vamos a escuchar, perdón Daniel, ¿le parece si la escuchamos para que la gente vuelva a recordar esto que dijo la presidenta en torno a la fecha del tribunal? La escuchamos un instante, sí. Por favor, adelante. Ahora ese tribunal ha fijado elecciones para el 18 de octubre y eso significa que el gobierno acepta de inmediato las elecciones para el 18 de octubre. Pero al Tribunal Electoral le pido algo sobre las fechas electorales. Sean serios, por favor. Sean serios y dejen de mover la fecha. Sean serios y dejen de jugar con la fecha de las elecciones. Mover las fechas de las elecciones a libre antojo causa incertidumbre y además causa movilizaciones e inestabilidad política en el país. Y señores del tribunal, el país no está ni para juegos de fechas electorales ni para movilizaciones. El país está para cuidar de la salud y para reactivar la economía.
Es como que traslada todas las responsabilidades de lo que hoy está ocurriendo en el país, digamos movilizaciones, a la decisión del tribunal. Daniel, adelante. Usted cuestionaba este mensaje. Sí, por supuesto, ¿no? Por supuesto, porque me parece innecesario tener que presionar de manera totalmente insidiosa en contra del Tribunal Supremo de Justicia. Yo creo que el Tribunal Supremo Electoral, ha hecho su trabajo enmarcado en lo que dice la norma y luego, ¿no?, de haber hecho algunas consultas de carácter sanitario que le permitan dos cosas. Uno, establecer una fecha que se enmarque en lo que establece la resolución 001/2020. Esta resolución que dictó el Tribunal Constitucional en enero de este año, cuando se le hizo la consulta sobre la prórroga de mandato, estableció que la prórroga no podía ser indefinida, que tiene una fecha límite. Y segundo, que se debe desarrollar en el marco de lo que sería el año 2020. La fecha límite para que se tenga elecciones cabalmente es octubre, en la eventualidad que pueda haber una segunda vuelta. Pero además de eso, Cecilia, además de haber cuestionado y reclamado una supuesta falta de seriedad al Tribunal Supremo Electoral, la presidenta cuestiona también a los otros líderes políticos porque supuestamente no la apoyan en sus gestiones por los bonos, ¿no? Yo creo que si no han apoyado, no se han manifestado los líderes políticos, deben ser porque tienen algunas observaciones que ha reclamado la Asamblea Legislativa con relación a los bonos, que faltan a los créditos, que faltan documentos que respalden las reglas, las obligaciones que contrae el Estado con relación a esos créditos. Reitero, yo creo que la presidenta, además de eso, además de haberse abierto ese otro adversario en este momento, ha generado más incertidumbre porque finalmente no ha tenido la capacidad de establecer en esta fecha tan importante una posibilidad de concertación, de llamado a la unidad, de llamado a una mesa de trabajo para que todos los sectores políticos hoy movilizados puedan sentarse y llegar a una concertación vía diálogo. ¿Cuál debe ser la principal característica de un gobierno transitorio, Cecilia? Y con esto quiero terminar mi primera intervención. Debe ser cabalmente la capacidad de diálogo, de convocatoria, la neutralidad, la transparencia. Es algo que se le ha reclamado a la presidenta Yanine Áñez y que ha perdido el 25 de enero cuando ella se declaró candidata y está cumpliendo una dualidad de funciones, lo que ha perturbado más el escenario y la crisis político-electoral que vive el país. Pero reitero, creo que en este momento los bolivianos somos víctimas, ¿no?, de un pugilato estéril, de bajo nivel, entre la Asamblea Legislativa y el gobierno transitorio. Ambos gobiernos con nula o escasa legitimidad y con plazos vencidos en cuanto se refiere ya a sus potestades constitucionales y legales. Bien, Franklin, ¿sería diferente el escenario en este momento si la presidenta no fuera candidata? Probablemente igual existiría tensión, pero ciertamente la oportunidad que hubiéramos tenido los bolivianos de que el gobierno se constituya en un espacio de convergencia para los actores políticos era determinante. Lamentablemente esta candidatura ha perturbado, ha profundizado la crisis y no se ve en ningún momento un halo de autocrítica por parte del gobierno, que lejos de más bien tratar de procurar crear condiciones para una transición pacífica, lo que ha hecho es simplemente distorsionar la transición, porque al haber entrado a la competición, la transición se acabó y quien está comandando propiamente la transición es el Tribunal Supremo Electoral. Ahora, fíjese usted, es un tanto llamativo, por decirlo diplomáticamente, que el día de hoy se haya utilizado adjetivos calificativos como que dejen de jugar, sean serios o no sean infantiles. Realmente el nivel de alocución me ha sorprendido. No es políticamente correcto decir algo que no corresponde. Segundo, es contradictorio porque, fíjese usted, Cecilia, el gobierno, este gobierno que actualmente también está en campaña permanentemente, aunque porfíen en decir que no lo hacen, por activa y por pasiva hacen campaña todos los días.
sus exposiciones de la señora presidenta, sus exposiciones públicas están directamente vinculadas a una rentabilidad política, y entonces todo, absolutamente todo lo que dice es recibido por los otros actores no como mensaje de una presidenta, sino como alocución de una candidata. Cuando ella interpela a los otros líderes políticos, demuestra su soledad y trata de más o menos acudir a la solidaridad y al apoyo que debería tener, pero ella no se da cuenta, o sí se da cuenta, en el fondo, de que ese apoyo no le va a llegar, porque ella es una competidora. Ella está luchando por el poder igual que las otras fuerzas políticas. Ha roto el principio de neutralidad de la transición, ha perturbado la crisis y la paz social, porque también hace mención como uno de sus logros, que eventualmente en el momento crítico, crispado del país, ella había sido una actora fundamental con su gobierno para pacificar la tensión social. Es verdad, se logró, pero lamentablemente el día que decidió ser candidata, esa unidad que reclama es precisamente la unidad que se difuminó, porque los actores que estaban contrarios a la fuerza política a vencer, que en ese momento era el movimiento al socialismo, terminaron de atomizarse más. Entonces, ahora lo que se tiene es un gobierno que no tiene poder, porque definitivamente cuando tú ves que un poder le pide al otro casi en tono de súplica que libere los bonos, te has dado cuenta ahí perfectamente que ya tienes un gobierno que no controla casi nada. Cuando le dice al otro poder que sea serio, que no sea infantil y que deje de jugar, te das cuenta que ese poder definitivamente se ha difuminado. Pero además, como les pide que hagan cosas que no puede en un marco de concertación propio de una institucionalidad, cuando les pide que haga otras cosas, te das cuenta que tampoco tiene autoridad. Y lo que en su momento tenía la señora Áñez era popularidad, y esa popularidad también se ha erosionado notablemente. Adelante, señor. Gracias, Franklin. A propósito de lo que mencionaba Franklin Pareja, por favor, quiero que presten atención, porque a raíz de todo esto que está sucediendo, convoca a un acuerdo por el tema de bonos. Hoy lo dijo la presidenta y lo anunciaba de esta manera. Vamos a recordarlo. Y convoco ahora, fecha del aniversario de nuestra patria, a los actuales candidatos a la presidencia de todos los partidos, para que hagamos el acuerdo nacional por los bonos. Convoco e invito a todos estos candidatos para que entre todos firmemos ese acuerdo. Un acuerdo que, dejando de lado nuestras diferencias, nos comprometa, en primer lugar, a sacar adelante el bono salud y, en segundo lugar, a repetir el año siguiente, entre el mes de enero y febrero, la entrega del bono canasta familiar, la entrega del bono familia y la entrega del bono universal. Ese pedido de esa convocatoria para los candidatos, ¿cómo la analiza Daniel Valverde? César, nuevamente, ¿no? El país tiene problemas muy complicados, muy graves en este momento, pero no pasa únicamente por la entrega de un bono de 500 bolivianos, ¿no? Yo creo que ahí hay un cálculo incluso electoral por parte de la presidenta que no le va a funcionar en este momento. Considero que si ella quiere de verdad dialogar con los sectores que están confrontados, movilizados, que no se han puesto de acuerdo, tiene que haber una agenda mucho, pero mucho más amplia, ¿no? Que contemple, por favor, por supuesto, por ejemplo, temas de orden económico, que contemple el tema del calendario electoral, que contemple la pérdida de fuentes laborales que se están notando en este momento en el país, cómo se van a proteger a los trabajadores que están quedando cesados de sus fuentes laborales. Debería haber también un acuerdo para resguardar el Tribunal Supremo Electoral. No podemos seguir estropeando ya un órgano tan importante para la democracia electoral, ¿no? Debería haber un acuerdo mucho más amplio, pero que sea más allá de los bonos, porque esto de los bonos, reitero, responde al parecer a un cálculo electoral. Incluso la presidenta ha anunciado, ¿no?, que va a inscribir en el presupuesto general
del Estado, el 10% destinado a la salud. Esa puede ser una buena intención, pero también hay un cálculo electoral en eso, ¿no? No sabemos si el Estado va a tener la capacidad, no ha habido una concertación. Eso también tiene que responder a una concertación y a un plan integral, ¿no?, de fortalecimiento de un sistema de salud que no sabemos cómo va a quedar después de la pandemia o durante la pandemia. También ha anunciado la presidenta que se van a entregar 150.000 bolsas de medicamentos. Eso está bien, pero es un anuncio más. Y lamentablemente, más importante que los bonos en este momento es evaluar los resultados de la pandemia. Los resultados de la pandemia realmente son altamente preocupantes. Ya Bolivia ha superado en cantidad de casos a la China, por ejemplo, que tiene casi 1.500 millones de habitantes. Comparativamente hablando, estamos muy mal. Hay 100 médicos que han muerto en todo el país desde que se abrió la pandemia en nuestro país. Entonces yo creo que hay problemas y hay temas mucho más importantes que tratar, aparte del que ella menciona que está vinculado con los bonos. Y un último elemento, ¿no? Y yo he tenido que lamentarlo al escuchar a la presidenta echarle llave definitivamente a un tema que preocupa a la población, sobre todo a los padres de familia, que tiene que ver con la educación. Ella ha ratificado de que se clausura el año escolar. Ahora lo hablamos. Ha ratificado de que hay una incapacidad, dice ella, para que se pueda brindar el servicio, que es un derecho para los 3 millones de niños. Daniel, ¿le parece si lo escuchamos, por favor, antes escuchemos lo que dijo la presidenta? Escuchemos sobre el tema educativo. Y también vamos a escuchar a Daniel y después a Franklin. Adelante. Permítanme hablar de la educación. Lamentablemente hemos tenido que clausurar el año escolar. Fue una decisión muy difícil. Para nosotros la educación es un derecho y sabemos que a la vez es un camino para crear oportunidades para nuestros jóvenes. Pero en esta pandemia hemos tenido que decidir por la vida y la salud, porque mandar a nuestros niños y jóvenes a clases en plena pandemia hubiera significado disparar el contagio entre ellos y disparar el contagio entre sus familias. Vamos a poner en marcha nuevos sistemas para que este año nuestros niños y jóvenes sigan aprendiendo. Nuevos sistemas que combinan educación por internet, educación por televisión, educación por radio y educación en textos. Justamente para impulsar la educación por internet, hemos formado más de 48.000 maestros en habilidades para enseñanza virtual y así lo seguiremos haciendo. Daniel, usted decía sobre educación puntual, porque también queremos hablar del discurso o el mensaje de la presidenta Eva Copá, de la presidenta de senadores. Adelante, Daniel, para luego escuchar a Franklin. Muy cortito, mire, yo creo que la presidenta incluso dice una media verdad que va en contra del decreto que su gobierno ha dictado el 6 de junio, que es el decreto 4260, porque obviamente que los niños y los adolescentes que van a las escuelas no pueden asistir en condiciones normales o bajo el sistema presencial. Pero ese decreto establece también otras modalidades que ella no ha explorado antes de tomar esta decisión. Es la educación semipresencial, es la educación a distancia y es la educación virtual, que es en línea o que puede ser también fuera de línea. Creo que dejar, ¿no es cierto?, en el vacío a 3 millones de niños sin alternativas de formación, cuando en este momento es tan importante que se desarrollen programas alternativos, no la educación tradicional. Otras cosas que necesitamos, porque estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo de guerra, donde hay que aprender de nutrición, de actividad física, de historia, de juegos lúdicos, etcétera, etcétera, es algo realmente grave. Los medios de comunicación que tiene el Estado, la coordinación adecuada, la capacidad de diálogo también se pone en evidencia que está anulada, porque esto finalmente es el resultado de esa incapacidad de ponerse de acuerdo, de dialogar, porque es un gobierno totalmente debilitado por su persistencia en transformarse en un gobierno no transitorio, sino un gobierno que busca el poder y que entremezcla dos cosas que son totalmente opuestas. Quiero terminar con el tema de la educación señalando, Cecilia, mi preocupación, porque la Constitución Política del Estado, además de establecer que ese es un derecho fundamental, establece que un fin y función esencial del Estado es cabalmente garantizar la educación.
y nos pone en una situación ya de un Estado prácticamente no constitucional, arbitrario, incapaz de cumplir con una de sus funciones esenciales. Entonces, ¿quién va a pagar los platos rotos de esta situación, de esta incapacidad de dialogar, de los radicalismos que han aflorado en los últimos meses? Los niños, los adolescentes, y eso va a tener un costo muy alto en el mediano y largo plazo. Franklin, por favor, sobre el tema educativo que hacemos referencia. Ciertamente que es muy complicado estar en los zapatos de un gobierno que no tiene la capacidad de poder interactuar con el sector, para empezar magisterio, no tiene el apoyo de los padres de familia, que son otro actor importante, no tiene la capacidad de implementar medidas sectoriales porque no tiene el respaldo de los otros órganos del Estado. Entonces toma una decisión extremadamente compleja, extremadamente impopular, sobre todo de un fuste absolutamente contradictorio con respecto de un país que lo que más necesita es la educación. Pero las cosas no solamente van ahí. Fíjate, tenemos un Ministerio de Salud sin ministro hace mucho tiempo. La ministra está enferma, pero bueno, eso no es motivo suficiente para dejar descabezado un Ministerio de Salud. Ahora tenemos un Ministerio de Educación que le da una puñalada a la educación en el país, afectando uno de los derechos más importantes y una de las necesidades estratégicas más grandes del país. Definitivamente yo creo que el gobierno no tiene capacidad de gestión, la ha perdido hace mucho tiempo, está atufado, la pandemia se le está consumiendo permanentemente, la soledad que tiene le imposibilita hacer gestión. Lamentablemente ahora quiere hacer como en el Aikido, utilizar la fuerza y el vigor de otros para cargárselos a otros, es decir, trata de utilizar las movilizaciones que están pasando en el país y aduce que es el Tribunal Supremo Electoral el responsable por su actitud absolutamente infantil, poco seria y, como ella misma dice, pareciera que estuvieran jugando, cuando no se acuerdan precisamente que quien no quería firmar la ley para que sea el 6 de septiembre las elecciones era el gobierno. La señora Yanine Áñez no quería firmar esa ley porque decía que no era una fecha recomendable porque primero estaba la vida. Resulta que el Tribunal Supremo Electoral prorroga o posterga un tiempo más y ahora están jugando, son infantiles, son poco serios. Eso es un total contrasentido, es una contradicción de la presidenta, es una contradicción del gobierno que, como no tiene vasos comunicantes ni con actores políticos, ni con órganos del Estado, ni con los gobiernos subnacionales, se ve en una orfandad y absoluta soledad y le quiere empezar a echar la culpa a otros actores. Pues, ¿qué es lo que sucede? Es difícil hacer un diálogo, Cecilia, es difícil hacer un diálogo, César, es difícil ser el elemento cohesionador y de amalgama. La señora Yanine Áñez tiene que considerar seriamente deponer su candidatura, porque este elemento, más allá de que sea un derecho o sea absolutamente legítimo, lo que ha hecho es perturbar, dificultar y profundizar la transición. El movimiento al socialismo bate palmas porque el día que la señora Áñez decidió candidatear, primero que fracturó la unidad y segundo, dividió y atomizó, y tercero, el movimiento al socialismo se alimenta de la otredad. Como tiene con quién luchar, que es el gobierno, se alimenta y crece. Como el gobierno perdió la oportunidad de ser ese espacio de avenencia, lamentablemente ahora el único espacio que queda, la última base que queda para este proceso de transición es el Tribunal Supremo Electoral, y es absolutamente execrable y poco recomendable socavar su institucionalidad, más aún en un momento donde está bajo fuego cruzado. ¿Qué opina usted, Daniel? Franklin acaba de plantear el hecho de que la presidenta debería pensar en el tema de su candidatura. ¿Usted qué opina? Mire, la situación del país la debería obligar a ella a reflexionar, ¿no? Renunciar en aras, ¿no? de lo que sería superar una situación crítica que vive Bolivia, y justamente cuando estamos a punto de llegar a los 200 años de la fundación de nuestro país. Ella debería pasar a la historia como la presidenta del renunciamiento, del diálogo, ¿no? Esta era su última oportunidad, quizás la del 6 de agosto, de hacer un anuncio de esa naturaleza. Mire, en los últimos 15 años, Cecilia, Bolivia ha tenido dos transiciones, pero son marcadamente distintas.
Una, la transición del año 2005-2006, encabezada por el expresidente Rodríguez Belcé, que fue una transición técnica, neutral, transparente, ¿no? Y que básicamente lo que hizo es conformar un gabinete técnico, ¿no? Y evitar que su gobierno se entremezcle con intereses de orden político. Y de esa manera pudimos recuperar de alguna manera la paz social, la calma, porque no cuesta nada recordar cómo vivíamos en Bolivia entre el 2002, 2003, 2004, ¿no? Era un escenario muy parecido a ahora, altamente convulsionado, con mucha polarización. Pero este año 2019-20 estamos viviendo una transición muy distinta, opuesta a las características que yo he nombrado. Altamente politizada, interesada más en reproducir el poder en términos electorales que pensando en los intereses del país, con muchas deficiencias en cuanto se refiere a la transparencia, ¿no? Porque los casos de corrupción han sido repetidos, y con un gabinete altamente politizado, pero politizado en el mal sentido, ¿no? Porque es un gabinete donde los ministros que ejercen posición política son arrogantes, son autoritarios, infunden temor, no tienen capacidad de diálogo. Entonces, son transiciones realmente muy distintas. Creo la presidenta debería reflexionar en aras, reitero, de los altos y supremos intereses del país, porque podemos irnos al precipicio. Hay estudios prospectivos que indican que si esto no se corrige, estamos yendo directamente a un enfrentamiento, estamos yendo a un callejón sin salida, y cada vez se nota que ese escenario es más posible de llegar. Ojalá, ayer circuló una carta redactada por el doctor Jerez Justiniano, que ha tenido apoyo, donde cabalmente le pide, ¿no?, que en aras de la situación del país pueda convocar un diálogo cívico, patriótico, y ella renunciar a su condición de candidata y más bien promover un proceso de emergencia para tener una agenda, ¿no?, que sea una agenda que salve la educación, que salve la salud, que salve la economía, que salve también el proceso electoral que está en curso. Yo lo veo, sí, muy difícil. Creo que lo que ha hecho la señora Áñez hoy, 6 de agosto, es intentar reposicionar su candidatura a contrarruta, y para ello está utilizando un tema que es altamente sensible en este momento, porque la gente necesita de los bonos, ¿no? Entonces, así como lo hizo el anterior gobierno, ¿no?, de ir en contrarruta de un referéndum, la señora Áñez está yendo en contrarruta de las condiciones históricas que la deberían obligar a ella a reconsiderar su candidatura. Muchas gracias, Daniel. César, ¿tenemos algo más? Sí, bueno, antes de escuchar las declaraciones también de la presidenta de la Cámara de Senadores, Cecilia, lo que necesitamos en este momento, lo que necesita el país, es tranquilizarnos, es volver a la paz, volver a la calma. Pero los actores políticos en este momento, que visiblemente están en campaña electoral, no lo entienden de esa naturaleza. Por eso, ahora, antes de que cerremos este análisis con nuestros invitados, Cecilia, escuchemos, ¿le parece, qué es lo que decía hoy la presidenta de la Cámara de Senadores, doña Eva Copa? Y les pido una opinión a ambos. Creo que tenemos un pequeño inconveniente. César, ¿me confirma la producción, por favor? Para reproducirlo no podemos reproducir en este momento, pero lo han escuchado. Daniel Franklin, no podemos reproducirlo, pero ¿qué opinan de lo que ha dicho doña Eva Copa el día de hoy, como lo plantea César? Bueno, he escuchado parcialmente porque fue interrumpida y después empezaron unas traducciones en otros idiomas también nuestros, pero finalmente creo que se cortó. No correspondía. Lo que pasa que la señora Copa creo que quiere fungir como una presidenta paralela, y la Asamblea Legislativa quiere ser un gobierno paralelo. No tiene la más mínima legitimidad porque su periodo ya ha finalizado. Y el gobierno actual tampoco tiene legitimidad porque en realidad la contingencia los tiene ahí. Pero como usted puede ver, no estamos hablando de una Asamblea Legislativa, estamos hablando de una fuerza política que, por la fuerza de las circunstancias, trata de legislar sin coordinar absolutamente nada con el sector, manda un discurso no sé en qué sentido, no le corresponde, ella no es presidenta por sucesión constitucional, mucho menos, se disocia de la realidad, tratando de proyectar
que tienen un poder, y sobre todo hay una instrumentalización absolutamente evidente al día de hoy de que todos estos focos de tensión que se han armado en el país están digitados y además están apuntando a desestabilizar, a perturbar las elecciones y eventualmente hacer caer este gobierno. Porque así están las cosas en este momento, no son sencillas. Y como hay un gobierno que porfía en sostener una candidatura que ya no es viable, porque antes del COVID la señora Áñez tenía una popularidad, hoy por hoy perdió esa popularidad. Ya no compite, simplemente participa en la elección. Y reitero, debería seriamente considerar en recuperar ese espacio de neutralidad, y para eso tiene que hacer una concesión de grandeza humana importante, dar un paso al costado en su candidatura, a la cual nunca debería haber aceptado. Es más, ella misma dijo en algún momento que no lo haría, pero en Bolivia lamentablemente la clase política dice no, termina haciendo todo lo contrario. Por eso era importante no perder ese espacio de avenencia, ese espacio de consenso, ese espacio de concertación. Estamos sumidos en una profunda crisis donde todos son sordos, todos son ciegos y todos son mudos, porque nadie escucha a nadie, nadie quiere hablar con nadie, nadie ve la realidad. El país se está yendo al cadalso por una clase política miope, por un gobierno que ha perdido todo el control como gobierno, y por un movimiento al socialismo que hoy por hoy, a través de sus movimientos, está transitando más en la criminalidad que en las luchas sociales y revolucionarias. Bien. Gracias, Franklin. Daniel, por favor, para concluir. Sí, muy cortito. Mire, a ver, la señora Eva Copa, que creo que de ella estamos hablando, cumplió entre octubre y noviembre del año pasado, en el momento más duro de lo que fue la transición, la renuncia o la salida del expresidente Morales, un rol importante, ¿no? Yo creo que fue un instrumento de diálogo, de concertación, de acercamiento, incluso se alejó de muchas posiciones radicales que tuvo su partido, ¿no?, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, y lo propio, algo parecido con la presidenta, ¿no? Se vio una presidenta distinta a la que vemos ahora. Yo tengo la percepción, puedo equivocarme, de que ellas están siendo manipuladas, ¿no? De que detrás de las posturas que tiene tanto la señora Eva Copa como la señora Yanine Áñez, hay quienes manipulan y pretenden, ¿no es cierto?, otro tipo de intereses, que son intereses espurios, mezquinos, coyunturales, etcétera. Porque ambas hablan, por ejemplo, muy bonito, ¿no? Yo le escuché a la señora Eva Copa en alguna partecita al final hablar de la cultura de paz, que hay que promover el diálogo, el acercamiento. Y lo propio dice la señora Yanine Áñez, ¿no? Ensayó una rima, como que queriendo hacer un reggaetón ahí, que me gusta la unión, el lado por lado, la generosidad, la paz. Ese es el lado bonito del discurso, pero una cosa es decir y otra cosa muy lejana es hacer, ¿no? Actuar en consecuencia. ¿Qué distancia hay entre el Palacio de Gobierno y la Asamblea Legislativa? Son 20, 30 metros, ¿no? Cualquiera de ellas podría cruzar, y en realidad el informe de la señora Yanine Áñez, como histórica y tradicionalmente se ha hecho, debería haber sido presentado en el hemiciclo de la Asamblea Legislativa, porque mal o bien, ¿no?, este gobierno transitorio nace de la Asamblea Legislativa. Ahí está depositada la soberanía del pueblo. Ahí están quienes van a fiscalizar y van a hacer un checklist si lo que está informando la señora Yanine Áñez corresponde a la verdad. Pero repito, parece que detrás de lo que significan las figuras políticas de Eva Copa o Yanine Áñez, hay otro tipo de intereses, hay otros cálculos y hay quienes manipulan, porque yo cada vez que la escucho o últimamente la escucho a la señora Áñez, veo más, ¿no es cierto?, la figura de algún ministro. Cuando se la escucha y se la ve actuar a la señora Eva Copa, veo más la figura de algunas posturas radicales, incluso de un expresidente de Bolivia. Gracias, Daniel. Gracias, Franklin. No, la verdad que ha sido un análisis muy interesante, César, pero por un tema de tiempo ya estamos tarde. Prácticamente faltan poquito para que sean la medianoche. Así que gracias, Franklin Parejas en la Ciudad de La Paz. Gracias también a Daniel Valverde desde Santa Cruz. Un abrazo para los dos. ¿Los tenemos todavía para saludarlos? Gracias a los dos. Buenas noches. Muy amable. Gran análisis, gracias, buenas noches. 195 años con el análisis de Franklin Pareja y de Daniel Valverde. César.